Estoy visualizando el alineamiento recto que se me envió como test, ¿ya? Al cual se me pide específicamente que agregue, defina un diagrama de Peralta, ¿ya? Y como condición se me pide que en el kilómetro 200 se asigne un bombeo del menos 3% en el lado izquierdo y un bombeo del menos 2% en el lado derecho. Lo que no se me especificó fue la longitud requerida para realizar la transición, ni tampoco se me especificó la condición normal de la pista diseñada. Por lo tanto, voy a adoptar que la pista proyectada tendrá un bombeo a dos aguas del menos 4%. Ok, dadas las condiciones de partida, definimos entonces manualmente el diagrama de Peralta. Selecciono el eje, le editamos los peraltes y tengo aquí el editor de peraltes. Tengo dos opciones. Podría yo definir los datos previamente en Excel y posteriormente importarlos a este editor, o hacerlo directamente tomando datos de pantalla. Vamos a tomar datos de pantalla directamente, ¿ya? Por lo tanto, voy a agregar mi primer punto crítico de Peralte en el kilómetro 0 con la condición normal de bombeo que habíamos dicho, que era de menos 4% a dos aguas, ¿ya? Yo dije que iba a ocupar longitudes de transición de 30 metros antes y 30 metros después de la estación 200, que es donde se me pidió que aplicara unos bombeos específicos. Por lo tanto, del kilómetro 0 al kilómetro 170 yo voy a tener la condición normal de bombeo a dos aguas, y desde el kilómetro 230 hacia el final del alineamiento también tendré la condición normal de bombeo a dos aguas al menos 4%, ¿ya? Por lo tanto, ingreso el siguiente punto crítico, que sería entonces el kilometraje 170, con las mismas condiciones anteriores, menos 4% y menos 4% en el borde derecho. Ahora corresponde ingresar la estación o kilometraje número 200. Ok, y aquí entonces asigno los bombeos que se me pidieron, que era de menos 3 borde izquierdo y menos 2 borde derecho. Finalmente agrego los siguientes puntos críticos, que vendrían siendo la estación 230 y en el final del alineamiento, ¿ya? En estos últimos dos, ya, entonces yo voy a tener que volver a la condición normal de menos 4 y finaliza también con menos 4, y aquí entonces que he definido manualmente mi diagrama de peraltes en un alineamiento recto. Acepto, salgo. Ahora voy a visualizar el diagrama que yo definí, ya. Para esto voy a la vista del peralte, dejo seleccionado solamente los bordes de pavimento izquierdo y derecho, lo demás lo apago, y para diferenciarlos agregaremos un color verde al borde izquierdo y un color
magenta al borde derecho. Lo demás lo dejo tal cual como está por defecto y visualizamos entonces el diagrama de Peralta, que es este. Ok, tenemos entonces que los primeros 170 metros tenemos la condición normal de diseño, que era bombeo a 2 aguas al menos 4%, ya, por lo tanto esto está correcto. Tenemos 30 metros de transición para llegar de acuerdo a los colores que definía. Estoy viendo que creo que tengo un pequeño error. Vamos a revisar el editor de Peraltes y efectivamente me equivoqué de columna. Debería haber sido en el borde externo de la pista izquierda, por lo tanto aquí correspondía haber puesto los bombeos. Vamos a corregir esto y ahí creo que deberíamos estar pista izquierda externa y pista derecha externa. Veamos si esto se arregló y ahora sí. Entonces les decía que entre el kilómetro 160 y el 200 tengo 30 metros para lograr la transición desde los bombeos de diseño hacia los bombeos que se me requirieron en el kilómetro 200, es decir, borde izquierdo y borde derecho, el menos 3 y el menos 2 respectivamente. ¿Ok? 30 metros para volver a transitar y volver al perante al bombeo normal, ya que sería desde 230 hacia el final al menos 4%. Finalmente tenemos definido nuestro diagrama de Peralta para un alineamiento recto. Una forma fácil de visualizar y verificar que el diagrama está funcionando sería generar unos perfiles transversales, ¿ya? Para definir los perfiles transversales debería generarme una superficie, una rasante, un ensamble y finalmente un corredor. ¿Ok? Rápidamente vamos a crear una superficie que le pondremos terreno natural. Voy a definirla mediante una feature line, ¿ok? Al cual le daré una cota de inicio de 100 con una pendiente del 2%. Desde esta genero un offset, ya, y con estas dos feature line me defino mi malla pin o mi superficie de terreno. Por lo tanto, podría ya generar mi perfil longitudinal. Entonces tengo mi línea de terreno, que para el ejemplo será mi rasante sobre la cual yo haré correr un ensamble. Ya, entonces me defino ahora un ensamble. Ya para esto voy a ocupar los ensambles por defecto del civil y ocuparé el de pista con Peralta. Voy a definir un ancho de 3,5. Lo demás lo dejo por defecto. Le especifico que quiero mi Peralta en el borde externo. Repito, para el borde izquierdo modifico que quiero el izquierdo, el lado externo, y ya tengo definido mi ensamble. Por lo tanto me queda solamente generar mi corredor.
todo ok, y finalmente tengo mi corredor. Lo que vamos a hacer ahora, voy a hacer un muestreo de 3 transversales. Voy a solamente acotarme a la zona de las transiciones, por lo tanto voy a definir un transversal en el kilómetro 170, 200 y 230. ¿Qué debería pasar? Que tanto en el 170 como en el 230 debería aparecerme un bombeo a dos aguas del menos 4%. Y en el transversal del kilómetro 200 debería aparecerme una pista proyectada con el borde izquierdo del menos 3 y el borde derecho del menos 2. Veamos entonces, genero mi muestreo, voy a usar los estilos que están definidos en la plantilla que me enviaron. Ok, entonces me defino en el 170, 5 metros a cada lado bastará, 200, 5 metros a cada lado, y 230, 5 metros a cada lado. Veamos entonces si está funcionando el diagrama de Peralte. Voy a usar todo por defecto, ya lo mismo estilo, no voy a modificar nada y voy a crear los transversales. Veamos, tengo entonces el kilometraje 170 y analicemos sus bombeos. 4%, 4%, está bien. El 230 también 4%, 4%, está bien. Y finalmente el 200, que fue el kilometraje, la estación que se me pidió específicamente. Por lo tanto, el borde izquierdo al menos 3 y borde derecho al menos 2. Por lo tanto, acabamos de verificar que el diagrama de Peralte sí funciona y que sí se puede aplicar en un alineamiento recto.